Bueno, Ángela, buenas tardes de nuevo. Ya tuve un taller contigo el año pasado y Ángela Carro de Forum Les es, ¿no? El nombre de la empresa vuestra. Es especialista en fiscal. Ellos son un despacho de abogados de 8 abogados, cada uno de una especialidad, y al final pues es de las mejores empresas que hemos conocido en estos últimos años que nos puedan ayudar en ese aspecto. Y queríamos contar con ella porque nos encantó cómo nos transmitiste, cómo nos ayudaste. Has tenido alguna consulta incluso particular ya con alguno de los asociados también. Y bueno, quería volver a retomarlo eso, pero aparte el hecho de que nos pudieras hablar hoy en el máster de gestión de abrasador de esa parte, ¿no? De fiscal, de la parte tan importante de los datos, de las cuentas, de toda esa parte que a veces por la urgencia no la llevamos como corresponde y resulta que sí que es la de las más importantes, ¿no? No es que las otras no lo sean, ¿no? Pero al final es lo que nos hace estar donde estamos día a día. Así que adelante, Ángela, sabes que te dejo un poco que nos hables de los aspectos que tú consideres más importantes. El máster está, como te decía antes, configurado por 14 o 15 compañeros. Algunos ahora se conectan en la clase de hoy y otros lo irán en la grabación. Y por tanto, pues me gusta que estéis en clase todos conectados porque así vais preguntando y enriquecemos la propia clase, el propio taller con vuestras preguntas. Así que en tu mano lo dejo, Ángela, y adelante, cualquier cosita, estoy contigo para echarte un cable y ir preguntando, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, bueno, lo primero a Julio, al Grupo Abrasador, por darnos, bueno, esta oportunidad y nada, pues nuestra intención aquí es ayudaros y dar una visión un poco más general de la fiscalidad en el sector de la hostelería y de las distintas opciones que tenemos para tributar, porque tributamos todos de una forma u otra, pero siempre hay que optimizar los recursos para que esta tributación, bueno, pues sea lo más ajustada posible. Y eso es un poco lo que vengo a contaros hoy y ver si podemos aclarar algunas dudas que a veces, aunque parecen muy obvias en el tema de la gestión, vosotros como profesionales en general de la hostelería tenéis muy claro, pues eso, cómo se, no sé, cómo se hace una carne o en qué punto tenemos que sacar el solomillo, pero el tema de si estamos tributando bien en autónomos, estamos en una SL o cómo se valora nuestra empresa a la hora de venderla, pues esto a veces nos surge en dudas porque, pues, como bien decía Julio, nos centramos en el día a día de la empresa, pero no tenemos en cuenta pues esa fiscalidad que va detrás, que siempre llega, porque parece que tenemos como socios Hacienda y no, y a veces incluso más que un Ah, socio. que eso. Bueno, pues esto también se puede optimizar. Pagar. Socio mayoritario y el único que cobra Hacienda. Realmente, es que hay veces que es El que el. más cobra. Entonces, bueno, pues aunque esto parece que no añade valor a vuestro negocio en sí, porque evidentemente vosotros os preocupáis del día a día, de los trabajadores, del cliente satisfecho, pues al final esta parte tiene un peso importante económico en vuestro negocio y no es que la olvidemos porque no se nos olvida, pero no la prestamos la atención que a veces requiere porque pensamos que no añade valor y no es así, ¿no? Entonces, bueno, os voy a compartir pantalla casi, he preparado una pequeña ¿Vale? presentación, a ver, para intentar. Abajo te debe de figurar compartir pantalla, mira a ver. Sí, ya le tengo ahí, ¿vale? Ahora me decís si se ve, no se ve, cómo se Sí, ve. tienes, ya se está viendo tu pantalla y ahora si quieres agrandarla un poquito Que en lo tengo, que es modo presentación, eso es, ahí. o sea, yo trabajo con dos pantallas y a veces es un poco, no sé Muy cuál bien. comparto. Bueno, a ver, quería preguntaros, como somos pocos, yo creo que podemos aprovechar para ir, o sea, para que la charla esta sea muy dinámica y podáis interrumpirme, por supuesto, en cualquier momento, en cualquier duda, y vayamos un poco adaptándola a vuestras necesidades reales, ¿sabes? Vamos a aprovechar que podemos hacerlo, yo creo. Entonces, quería preguntaros si no os importa, lo primero, ¿cómo gestionáis, en qué fórmula gestionáis vuestros negocios de hostelería? Si sois autónomos o sois sociedades, para yo centrarme también un poco en cómo os vamos, o sea, por dónde os puedo explicar.
Si queréis empezar, está Mónica, Pilar. Nosotros somos Sociedad SL. SL, perfecto, muy bien. Cristina, no sé si está por ahí. Sí, yo soy autonomísima. Tenemos Autónomo. una SL, que es el negocio familiar, y yo en el restaurante estoy por el momento de autónomo, porque no sabía exactamente hasta arrancar qué fórmula podíamos hacer. Vale. ¿Estás ¿Eh? en módulos? ¿Estás en módulos o estás Sí, sí, en módulos? módulos. Vale. Joder, qué suerte. Vale. No sé si quedaba, si estaba por ahí Pili, creo que estaba, y Antonio, no sé si están o Sí, han podido. está, sí, pasando hacia adelante está Tony por ahí, adelante. Nosotros, Sociedad Limitada. SL, vale. Mariola, Hola, SLU, Vale. SLU. única. Sociedad limitada, única. irrepetible, única e irrepetible. Efectivamente, vale. Vale, o sea que hay un poco de todo aquí. Sí. Estamos, a ver, Me queda por aquí Ricardo. SL, buenas tardes. buenas tardes. Vale, aquí Pili, que está con Javi de Niágara, que creo que es él, autónomo, si no me equivoco. Sí, sí, yo en mi caso soy trabajadora, pero Javi es autónomo. Sí, Pilar es la mano derecha derechísima de Javi y él es autónomo y es particular, aún no tiene SL. Ujú. Javi de Javier Monge, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hola, no me oyes, Javi. Luisa, buenas tardes, ¿me oyes tú? Buenas tardes, Julio, sí. Hola. Buenas. Luisa, que en este caso sí tiene SL, si no me equivoco, ¿verdad? SLU, sí, SL unitario. también. Muy bien, fantástico. Y Javi, que no sé si nos estás oyendo, Javi. Sí, acabo de entrar. Ah, vale, vale, por eso, que te estaba viendo yo ya ahí. Que no sé si tenéis sociedad, yo creo también, ¿no, Javi? Dime. ¿Tenéis sociedad vosotros o trabajas de No, autónomo? autónomos. Somos. Autónomo tú y la gente la tienes a tu nombre. Eso es. Vale. Pues eso es lo que tenemos, porque Bea es autónoma, autonomísima también, como ha dicho, como ha Sí. dicho Cristina, que Sufridores. la estoy viendo por ahí. Adelante está Ángela. Yo creo que ya he pasado la voz a todos. Perfecto. Vale, bueno, tenemos un poco de todo, ¿vale? Sí que es verdad que, o sea, la mayoría, bueno, estáis ahí, más o menos, ¿no? Muchos sois SL y algunos autónomos. El caso de módulos es los menos, porque mientras que podéis estar ahí, perfecto, ahí nos quedamos. Pero luego la diferencia ya entre autónomo y SL. Cuando digo SL me refiero a SL normal o la unipersonal, la SLU, que al final tributa como una SL. Lo único que tiene de diferente con respecto a una SL es que las responsabilidades, pese a que están limitadas porque es una SL, están un poco más difusas entre la sociedad y la persona física que está detrás, ¿vale? Lo digo porque habéis dicho varios que sois SLU o sea, está muy bien ser SL, mientras que seáis unipersonal, la responsabilidad está un poco más, o sea, menos ilimitada. ¿De acuerdo? Entonces, habría que intentar, los que pudierais ahí, cambiar a SL, así como consejo general. Valorarlo, dar un porcentaje pequeño a alguien. Lo que pasa que, claro, tiene que ser alguien de mucha confianza y ahí nos encontramos con otros escollos. Que entiendo que muchas veces es muy difícil nombrar a un socio, aunque sea minoritario. Yo, perdona que interrumpa, yo hasta ahora era SLU, pero creo que ahora ya no, ahora que lo has dicho, me acabo de acordar porque ha entrado mi hermano a formar parte, que no es gerente ni nada, pero sí que está dentro de la sociedad. Entonces ya creo que la U me sobra. Es que me acabo de acordar. Pues muy bien, pues nos viene bien eso.
Nos viene bien por el tema que he comentado, Mariola. Siempre que, o sea, la diferencia básica, que ya la repetimos el año pasado, pero quiero que quede muy clara, entre tributar como, o sea, tener constituida una sociedad limitada y tributar o llevar el negocio, gestionar un negocio como autónomo, la diferencia básica está en la responsabilidad. En la sociedad limitada tenemos la responsabilidad limitada a lo que estamos aportando, es decir, nuestro patrimonio personal no está en juego, solo, que ya sé que es mucho, pero el patrimonio que metemos en el negocio de hostelería es el que está en juego y nuestro patrimonio personal está protegido. ¿De acuerdo? En una SLU hay un poco de confusión todavía entre el patrimonio personal y el empresarial. Está limitada, pero nos puede dar más problemas si hubiera una responsabilidad grande, que intentamos que no las haya, pero... Entonces, voy a pasar un poco por alto por aquí, pero quería explicaros al final, cuando hablamos de tributación en negocios de hostelería, vosotros lo sabéis mejor que nadie, al final estamos hablando de varios impuestos en concreto, ¿no? Pero al final son impuestos de sociedades o IRPF, tributación en impuestos de sociedades o en IRPF. Si somos SL vamos a tributar en impuestos de sociedades y si somos autónomo vamos a tributar en IRPF, IVA, retenciones y los cargos de seguridad social, ¿vale? Estar constituidos como sociedad limitada o explotar el negocio como autónomos nos va a influir mucho en la posible o en la futura transmisión del negocio, ¿vale? Y esto es donde quería ahora, un poco más adelante, daros unas pautas, porque si vamos a avanzar, si estamos constituidos como SL, venderemos el negocio, venderemos la SL y nosotros como persona física tendremos una tributación, mientras que si estamos en autónomos, esa venta o esa transmisión a futuras generaciones, porque en realidad al final, cuando el negocio evoluciona tenemos tres opciones, ¿no? O una venta a un tercero o una transmisión a un heredero o un familiar, que esto en hostelería también ocurre mucho, o al final, o un cierre del negocio de hostelería, que eso es lo que no pretendemos, porque al final ahí no recuperamos en principio nada, solo lo que hemos gestionado durante los años que ha estado la actividad, ¿no? Entonces, basándonos un poco en una cuenta de explotación así general, o sea, sin dar datos, un poco cómo distribuimos una cuenta de un negocio de hostelería, me da igual, de autónomo, de sociedad, ¿vale? Tenemos unos ingresos, hay unos gastos sobre compra de materias primas que estarán rondando el 30%, habrá en casos que sea el 40%, habrá casos que consigamos pues eso, un 29%, algo así, ¿no? Unos suministros, un alquiler, unas nóminas, que al final es una partida muy grande, la mayoría de que lo ideal sería un 25%, pero al final en nóminas se va una partida... Es una partida muy importante para la gestión del negocio. Hay una parte en marketing, hay una parte de gastos administrativos y lo ideal sería que tuviéramos un beneficio alrededor del 20%, ¿no? Ese 20% es el que luego tributa, es por el que pagamos realmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces tenemos unos gastos de explotación más altos y ese beneficio se disminuye muchísimo. Hay veces que estamos en pérdida, si estamos en pérdida no tributamos en impuesto de IRPF ni en sociedades, pero lo ideal sería algo así, ¿no? Una cuenta de resultados parecida a esto que os estoy poniendo. O es a lo que tenemos que intentar, tendemos a este resultado. ¿Qué nos pasa con ese 20%? Ese 20% que hemos conseguido de beneficio es el que decimos que tributa. ¿Y cuál es la diferencia entre tributar en impuestos de sociedades y tributar en IRPF?
Pues la diferencia está que en impuesto de sociedades voy a tributar a un tipo fijo. Bueno, en el caso de la mayoría de negocios de hostelería, que son, la mayoría son pymes y, o sea, en general facturan menos de 1 millón de euros, aquí hay una novedad, hemos bajado a un tipo fijo del 23%. Ese 20% tributa al 23%, ¿vale? O sea, que si hemos conseguido sacar un beneficio de 100.000, va a tributar 23.000 euros, se van en impuestos de sociedades. Esto, si lo llevamos a renta, si lo llevamos a IRPF, si explotamos el negocio de hostelería como si fuésemos un autónomo, después de todos los gastos, igual que en impuestos de sociedades, tenemos los mismos gastos. Ahora, si queréis, hacemos un repaso así de gastos porque esto genera también muchas dudas de ¿esto es deducible? ¿No es deducible? ¿Esto me lo puedo imputar? Esto no. Si queréis hacer alguna pregunta sobre eso, porque eso siempre genera bastante controversia y en lo que os pueda ayudar, ahora os doy paso, ¿vale? Pero como decía, si hemos ganado 100.000 euros en impuestos de sociedades, vamos a tributar a 23.000. Si estos 100.000 euros los hemos ganado siendo autónomos, esos 100.000 euros van a tributar alrededor de un 35%. O sea, vamos a tributar 35.000. ¿Qué pasa? Aquí sí que es verdad que en IRPF hay un escalado. Hay un escalado pequeño. Si estamos tributando por debajo, o sea, si estamos ganando por debajo de 12.000 euros, por debajo de 20.000 euros, quizá me compense estar como autónomo. Pero en cuanto estemos por encima de 20.000 euros, de todas me va a compensar tributar en impuesto de sociedades, ¿vale? Sin tener en cuenta, insisto, el primer punto que hemos hablado, que es el tema de la responsabilidad. En sociedad tengo la responsabilidad limitada al porcentaje, o sea, al capital que yo he aportado, sociedad, mientras que en autónomo estoy poniendo en riesgo todo mi patrimonio. Lo que tenga en el negocio o mi casa, que la tengo a mi nombre con mi pareja o yo sola, ¿vale? Entonces, obviando el tema de la responsabilidad, la tributación hay que decidir qué es más favorable. Es más favorable en un sentido amplio tributar en impuestos de sociedades, siempre que pasemos pues, de un volumen de 20.000, o sea, a lo mejor para alguien que está teniendo unas ganancias de 10.000, pues me quedo en autónomo y estoy fenomenal. Pero en general es mucho a sociedad, ¿vale? Esto era... A ver, aquí os quería hacer una... Bueno, antes de pasar a esta, ¿tenéis alguna duda con respecto al tema de algún gasto deducible que digáis, oye, esto, ¿tú qué opinas? ¿Es deducible, no es deducible? Por dejaros también hablar un poco y no ser yo ahí tan pesada. Esto que pone aquí, nena, Ángela, entiendo que pone que los 2 primeros años de la creación de la... tributamos a un 15, ¿no? Sí, siempre y cuando no hayas tenido ese negocio anteriormente como autónomo. No. O sea, pero No. una sociedad que está recién creada, los 2 primeros años no tributa. Sí, al 15 tributa. Bueno, ya me refiero al 15, no al 23. Efectivamente. Vale. Son los primeros años que generes beneficio. Entonces, ahí siempre hay que ser un poco pijo. Es decir, si yo voy a dar el primer año 10.000 euros de beneficio, esto os lo cuento así en petit comité. Yo voy a dar 10.000 euros de beneficio. ¿Qué hago? Le meto una amortización fuerte para dar un poquito de pérdidas y esos 10.000 euros me los acumulo al año siguiente. ¿Para qué? Para que cuando ya consiga una cifra importante de beneficio, tribute 2 años al 15%. ¿Vale? Cuidado con eso, porque que me gasta el 15% en el primer año en 1.000 euros. ¿Sabes? Me lo guardo y el año que viene... Sigo teniendo el 15. Vale. Vale, es una chorrada, pero esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Los 2 primeros años están al 15, pero intentad que los 2 primeros años de beneficio, ¿vale? Si el primer año doy pérdidas no va a pasar nada, si el segundo doy pérdidas no va a pasar nada, el tercero que ya tengo ahí un poquito para dar beneficio, pues ya lo cargo al 15. Vale. ¿Vale? Sí, eso es importante.
¿Algún tema así de deducibilidad que os cueste, que a lo mejor porque para hostelería, a ver, no sé, pues mucha gente me pregunta también por los renting, por los leasing, que esto siempre da un poco de algún problemilla. En general hay pocos vehículos en hostelería, pero si tenéis vehículos adscritos, pues intentar lo más deducible son los renting. Los leasing solo nos dejan el 50%, y luego, no sé, maquinaria, todo eso, las amortizaciones, se puede hacer amortizaciones aceleradas, que eso te ayuda a los primeros años, porque tenéis mucha inversión pues eso, en adecuaciones de local, todo eso, que es bastante caro, pues ahí hay que intentar amortizar y los primeros años pues reducir beneficio. ¿Vale? Un poco ahí. Bueno, pues os cuento el tema de la normativa antifraude que afecta bastante al sector de hostelería. A ver, bueno, como sabéis, siempre hemos tenido el problema el problema del B, que Hacienda nos ha estado ahí persiguiendo a la hostelería como si fuesen los únicos que tienen B en España, ¿sabes? Esto es una cosa, pero en hostelería han hecho ahora especial hincapié y han sacado una normativa antifraude que afecta directamente a toda la hostelería, y en un principio va dedicada desde el primer momento a las empresas que venden software, ¿no? Para hostelería. Hasta ahora, Hacienda, cuando sacaba una normativa antifraude, la dedicaba al sector o a las empresas en concreto afectas para esa normativa. Y ahora, ¿qué han hecho? Han dicho, nos hemos dado cuenta de que antes de que ir a por los hosteleros, que son muchos, hay mucha difusión, hay mucho pequeña empresa, vamos a ir directamente a por los que generan el software para los hosteleros. Y han implementado una norma que ha entrado en vigor ahora en 2024 y dan 9 meses a todas las empresas de software para que emitan, modifiquen los programas de software para hostelería y no se pueda hacer digamos, una contabilidad B, una adecuación de las cajas, ¿y qué hacen? Han sido ahí bastante inteligentes, y en vez de ir por el hostelero, la obligación se la han puesto a las empresas de software. Y por eso no repercuten a todos los establecimientos de hostelería que se gestionan al final con distintos software, con no sé cuántos hay ahora en mercado, habrá un montón. Pues en vez de ir a por los hosteleros, han ido a por las empresas de software. Bien, ¿esto qué nos hacen con esta normativa antifraude? Intentan reforzar la obligación de emitir factura, intentan que todas las operaciones queden grabadas de forma de manera segura, que no puedan ser manipuladas. Incentivan al consumidor, al propio consumidor, a que pida el comprobante, porque con eso va a conseguir, Hacienda siempre funciona con doble información. Ahora que estáis seguro todos con el 347, estáis viendo que no solo tienen información, Hacienda lo que hace es cruzar la información que yo suministro con la que suministran otros, y con eso es con lo que sacan las comprobaciones. Simplemente le dan al botón. Nosotros los fiscalistas, yo siempre lo digo, que al final trabajamos para Hacienda, que a mí me tenía que pagar Hacienda y no los clientes, porque yo lo que hago es suministrar información a Hacienda. Y al final ellos solo casan la que yo suministro con la que le suministra el otro fiscalista de ahí al lado. Y si no cuadran, es cuando llega la inspección. Entonces, pues ahora con estos software nuevos también lo que hacen es facilitar que te llegue al móvil la factura, que con esa factura ya se genere una huella digital. Vale, esto para las empresas, para los hosteleros no es obligatorio hasta julio del 2025. Entonces, ¿qué nos pasa? Que para nosotros o para el empresario de a pie no es obligatorio, pero para las empresas de software sí.
Entonces, al final nos vemos atados a que de momento en 9 meses vamos a tener que tener casi todos adaptados el programa. Todas las empresas que nos suministran ese software van a estar adaptadas porque las sanciones son altísimas para ellos. Nos van a obligar a que estemos adaptados y aunque para nosotros hasta 2025 no es en principio obligatorio, pues vamos a estar adaptados antes de tiempo. Y al final esto se resume en una mayor fiscalidad. Les damos más información, suministramos más información a Hacienda y al final, pues evidentemente nuestra fiscalidad aumenta. Esto, o sea, cada vez tienen más datos y cada vez es más complicado a veces pues casar esas contabilidades y esas situaciones, ¿no? Entonces, a ver, esta normativa antifraude que entra en vigor este año, anteriormente ya teníamos cosas parecidas, no de un suministro tan sistemático de información, pero sí teníamos controles, o sea, hubo una época que no sé si a algunos llegó a pasar, pero que iban los inspectores de Hacienda y te decían saca el resumen de caja y lo tenías que en ese momento, o sea, estabas dando desayunos y tenías que sacar el resumen de caja de ese día y con eso te hacían el acumulado del año anterior entero, o sea, con un día que era totalmente irregular, pero bueno. Hacían esas comprobaciones antifraude, pero claro, eran puntuales, iban por agencias tributarias, o sea, dependía de si estabas en la agencia tributaria de Móstoles o en la de Montalbán o en la de Toledo o la que fuese, ¿no? Ahora es algo más, digamos, más extendido, al final es una normativa para toda España y al final pues vamos a estar más controlados, ¿no? La parte buena de esto, que yo entiendo que al principio cuesta un poco, pero bueno, la parte buena de esto es que al final vais a tener una gestión más exhaustiva del negocio, va a haber que prestar más atención a esos números que hasta ahora vosotros llevabais, por supuesto, pero no los dábamos así tan a la ligera, ¿sabes? No tenía Hacienda la información antes casi que nosotros, ¿vale? Pues ahora va a ser así, más o menos. Y yo creo que la parte positiva es que vamos a regularizar también bastante más cuánto valen los negocios, ¿vale? Yo sé que esto suena un poco raro, pero vamos a poder dar un plus, un valor más real a los negocios, ya sea porque sea un traspaso de negocio, ya sea porque sea una compraventa de parte de la sociedad, porque voy a vender a un socio, porque quiero que entre un socio, o porque un socio se va, ¿vale? Entonces, la parte, digamos, un poco más positiva de todo este control y estas normas antifraude va a ir enfocada a que las ventas y las transmisiones en negocios de hostelería van a estar un poco más claras que hasta ahora nos costaba mucho. No quiere decir que sea fácil, pero va a ir encaminada a esa, digamos, pues a esa opción más objetiva en cuanto a la valoración de un negocio. Aquí quería explicaros un poco, a grosso modo, muy a grosso modo, un poco cómo valoramos los negocios y cómo se puede valorar los negocios de hostelería si estáis pensando en que en un futuro, pues cuando llega la jubilación, pues no sé qué hacer, si vendo, si no sé exactamente cuáles, pues todas las alternativas que tenéis y cómo os van a ver. ¿Qué conseguimos con tener un sistema fiscal, o sea, una sociedad más limpia, una sociedad con unos datos económicos más vistosos, digamos? Pues al final que la sociedad a la hora de venderla o las participaciones valgan más. Esto es un poco el objetivo. Para valorar un negocio tenemos muchos métodos y hay que tener en cuenta muchas variables. Es muy complicado decir cuál es el valor de un negocio, pero está claro que los métodos que usamos al final se basan en los números que presenta la sociedad, porque podemos valorar eso por comparativa. Oye, mi negocio de hostelería vale 1 millón porque el de al lado se ha vendido y se ha vendido por 1.200.000. Vale.
Sí, ¿hasta qué punto me vale esta comparativa? Un método que usamos en la mayoría de negocios, sí que es verdad que en hostelería está un poco desfasado, pero en la mayoría de negocios al final cogemos la cifra de negocios, el volumen de cifra de negocios y el beneficio real de la empresa en los últimos años, ¿vale? Cogemos los últimos 5 años, sacamos una media de la cifra de negocios y sacamos una media de los beneficios. Y eso es lo que habitualmente se paga en cualquier negocio. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en farmacia es muy fácil entre comillas, no hay nada fácil, pero en farmacia está muy tasado, en estancos está muy tasado, en muchos negocios está muy tasado. Oye, aquí se paga el 3 del beneficio, el 3,5 del beneficio de la media de los 5 últimos años. Pues en hostelería era algo muy variable, muy volátil, ¿vale? A lo mejor pagaban por un negocio de hostelería una millonada y había estado dando pérdida 5 años, o sea, era algo muy volátil. Bueno, pues ahora creo que esto se va a reducir, esta brecha se va a reducir. Dentro de los métodos de valoración del negocio tenemos el valor patrimonial también. El valor patrimonial hay que tener cuidado con él y en hostelería vale muy poco porque al final es un valor contable y el valor contable no me dice en realidad mucha información sobre lo que es en sí este negocio de hostelería, ¿vale? Y un valor un método que en hostelería yo creo que sí que funciona también es el método sustitutivo. Oye, ¿cuánto me vale a mí montar este negocio de cero? ¿Cuánto me valen a mí estas máquinas? ¿Cuánto me valen a mí estas mesas? ¿Cuánto me vale a mí esta clientela? Eso sí que en hostelería funciona muy bien. ¿Cuánto me vale montar este negocio desde cero? Pues eso es un valor que tengo que tener en cuenta a la hora de vender y valorar mi empresa. ¿De acuerdo? Como comentaba, la valoración de la empresa tiene múltiples variables, o sea, hay que tener en cuenta que varía mucho de unos sectores a otros y en hostelería depende mucho de la ubicación del negocio, de los ingresos y la rentabilidad, del estado en sí del negocio, de cómo lo tenga pues, adecuado el local, luego del equipamiento que tenga realmente el local, de las licencias y permisos. Hasta qué hora tengo la licencia, hasta qué hora no tengo terraza, no tengo terraza, la reputación y la clientela, todo el tema que trabajáis, que yo creo que ahí también trabajáis mucho desde el Grupo Abrasador, no sé cómo se llama, ¿no? Las reseñas en todas estas páginas de hostelería, ¿no? Que esto ahora se valora mucho. La reputación, sí. La reputación, claro, la reputación en redes, pues imagino que tiene, o sea, tiene ahora mucho valor dentro del negocio en sí. ¿Vale? La competencia, qué competencia tengo alrededor, luego el contrato de alquiler o propiedad. Este es otro tema que a nivel fiscal también afecta muchísimo a la hora de comprar o vender un negocio y a la hora de saber si estamos en SL o estamos en autónomo. ¿Por qué? Porque mucha gente me decís, oye, yo soy SL, pero el local lo tengo a mi nombre. Esto es muy típico. Y en realidad hay un problema con el IVA, porque decís, claro, es que yo tengo que ingresar el IVA, es que la retención, es que... Pero eso es lo ideal, porque yo el día que transmito el negocio, pero me quedo con el local. Claro. Es muy común en hostelería. Yo te vendo, te traspaso el negocio, me pagas lo que estimemos y luego me alquilas el local, que el local sigue siendo mío, ¿vale? Para esto siempre hay soluciones. Hay mucha gente que tiene el local dentro, me refiero dentro de la sociedad cuando hablo dentro. Hay gente que son autónomos y tiene el local en propiedad y el negocio siendo autónomo y no se factura, no se factura por el alquiler, que esto también hay que valorarlo porque sí que es verdad que hay un ingreso de IVA, pero también hay una deducción para el negocio, para la SL en el caso de que sea SL. Entonces, ahí hay que ver si lo que estamos transmitiendo a futuro o lo que queremos transmitir es solo el negocio o en sí también el inmueble.
¿vale? Y las tributaciones varían mucho. Siempre es mejor, o sea, en caso de que haya, es que en caso en el que haya pocos inmuebles, tener el inmueble fuera de la sociedad y explotar el negocio de forma independiente, ¿vale? También por proteger ese local. Ese local es inmueble, porque al final estamos hablando de que si lo tenemos dentro de la sociedad, el inmueble en sí está afecto a la responsabilidad de la sociedad, a la responsabilidad que puedo tener con terceros, a la responsabilidad que puedo tener con proveedores, a la responsabilidad que puedo tener con los propios trabajadores. Mientras que si lo tengo fuera de la sociedad está un poco más protegido, ya sea en otra sociedad o como persona física, ¿vale? Volviendo al tema del precio del negocio, al final una variable importante que hay que tener en cuenta siempre, evidentemente, es que es la negociación entre comprador y vendedor. ¿Quién sabe más? ¿Quién puede más? Esto es otra variable que afecta a la hora de fijar el precio, ¿no? Bueno, entiendo que todas estas variables las conocéis porque la mayoría o habréis valorado la compra, habréis comprado un negocio o habréis valorado en algún momento la venta del vuestro. O sea, esto no es algo nuevo, ¿no? Pero sí un poco la fiscalidad de esas operaciones, ¿vale? Tenía por aquí el tema de autónomos y módulos. Lo voy a saltar un poco porque creo que solo había una persona en módulos y bueno, pues ahí no hay poco que añadir, porque mientras que podáis manteneros en módulos ahí estáis bien. Se han extendido para este 2024, que siempre están ahí con que los quitan, pero no los han quitado. Entonces mientras que se pueda mantener ahí, pues seguimos ahí. Quería ver, bueno, esto lo acabamos de comentar, el tema de las responsabilidades, eso con trabajadores, clientes, proveedores y bancos. En la sociedad limitada, insisto, la responsabilidad está limitada, mientras que el autónomo responde con todo su patrimonio presente y futuro. Ese es el hándicap, ¿vale?, que tenemos. En cuanto a en la valoración, o sea, en cuanto a la venta del posible negocio, o sea, la posible venta o transmisión del negocio, quería explicaros también esa tributación, porque hay bastante diferencia entre ser sociedad o ser autónomo. Si soy sociedad, lo que vendemos son las participaciones de la sociedad, ¿vale? Yo tengo Pepito SL, yo, Ángela Carro, soy socia de Pepito SL y vendo el 100% de mis participaciones, el 80, el 20, lo que quiera, ¿vale? Esa venta tributa como rendimiento del ahorro en mi renta, en mi IRPF. Yo vendo el negocio por 500.000 euros. Cuando lo vendo, esos 500.000 euros tributan al 20%, esos que tributen en mi renta del ahorro. Mientras que si soy autónomo y vendo mi negocio, esos 500.000 euros que saco de la venta de mi negocio, que me ha ido fenomenal, tal, y he podido sacar 500.000 euros de la venta de mi negocio, esa venta tributa como rendimiento del trabajo en mi IRPF. ¿Eso qué quiere decir? Que tributa hasta un tipo del 47%. Con lo cual, es otro motivo más para elegir en el momento en el que yo pueda sociedad en vez de seguir tributando como autónomo, ¿vale? Son motivos, o sea, sí que es cierto que las sociedades conllevan pues unos gastos, muchos pues diréis, es que la gestoría es más cara si soy sociedad, es que pues sí que es verdad que la gestoría, los trámites, hay más obligaciones fiscales, más obligaciones informativas, no fiscales, pero hay más informaciones informativas, tengo que presentar cuentas, tengo que ir al notario, vale. Pero la sociedad me limita la responsabilidad y me mejora la fiscalidad. Un poco esas son las ideas generales que yo quiero que tengáis. Sí que es cierto que me diréis muchos, bueno, es que es a partir de cierto nivel. Sí, es cierto que es a partir de cierto volumen de facturación, pero en un negocio normal, o sea, en la media normal de un negocio de hostelería, en cuanto tenga
4 trabajadores, tenga, sí, es que a partir de 4 o 5 trabajadores me va a compensar estar en una SL. Muchos pues no les gustará, ¿no? Pero la idea es intentar pasar a SL, mantener el patrimonio protegido a nivel personal o en otra sociedad, mantener el local o los bienes inmuebles que digamos tienen más valor fuera de la sociedad y dentro de la sociedad dejar lo que es el activo tangible, el movimiento, los trabajadores, los proveedores, todo eso dejarlo dentro de la sociedad. Hacer un alquiler, ya sea con la persona física que tiene la titularidad del local o con una sociedad tercera, una sociedad que antes llamábamos patrimoniales, que ahora no se llaman patrimoniales, pero para que me entendáis es una especie de patrimonial donde protejo mi patrimonio, alquilo a la sociedad gestora del negocio de hostelería, me deduzco ese IVA. La otra lo ingresa, es cierto, pero la tengo protegida. Tengo protegido mi inmueble, tengo protegido mi patrimonio. Y el negocio de hostelería, ojalá funcione fenomenal y lo pueda vender por muchísimo dinero y el día que lo venda voy a tributar menos si estoy en sociedad. ¿Vale? Si no me va bien y tengo una responsabilidad importante, pues porque me ocurre cualquier desgracia, porque bueno, pues porque ocurren, al final hay muchos detonantes que no controlamos, que por mucho que nosotros gestionemos bien el negocio nos puede ir mal, voy a tener la responsabilidad limitada. Mientras que si soy autónomo voy a responder con mi patrimonio, con mi casa, con mis pertenencias. Y eso es lo que, en principio, debemos limitar al máximo. Entonces, bueno, un poco esta era la idea que quería explicaros en cuanto a las diferencias un poco entre sociedad y autónomo. Yo sé que algunos ya las sabíais y las conocíais perfectamente, pero no sé, pero bueno, creo que siempre viene bien dar un repaso y ver un poco las diferencias entre unas y otras y tributación, por supuesto. Entonces, no sé si tenéis ahí, pues tenemos un rato, ¿no? Para dudas Sí, y... ¿te parece? Sí, Sara, si te parece, Ángela, pasamos la voz a los compañeros por si tienen alguna duda de alguna cosa de las que has comentado. Y Ángela, adelante. hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael. Bueno, yo respecto a la diferencia que expone sobre sociedad y autónomo, en las últimas conversaciones mantenidas con mi asesor, él comenta que en sanciones impuestas por Hacienda están pasándose por alto lo que es las diferencias de responsabilidad que están transgrediendo esa norma y que están haciendo uso de su poder estatal para hacerte responder con todo lo que tienes. O sea, que no solamente se limitan sino que el hecho de que tú hayas transgredido la ley le permite a ellos, en cierta medida, pasarse la ley por el tal y exigirte que pagues con todo lo que tienes. Entiendo perfectamente esa postura, sí, Rafael. A ver, ahí hay que concretar un poco la situación. Mira, cuando una sociedad cae, cuando una sociedad entra en impagos, lo que llamábamos antes quiebra, ¿vale? Un concurso de acreedores que se llama ahora, pues una sociedad no puede hacer frente a todos los pagos que tiene pendientes, ¿de acuerdo? Y como va a dejar a deber a trabajadores, a Seguridad Social, Hacienda, bancos, tal, en cualquier momento entra en lo que conocíamos como la antigua quiebra. Ahora, esto lo llamamos concurso de acreedores, ¿vale? En el concurso de acreedores es cierto, y tal y como dice el asesor, hay unos créditos que son privilegiados, ¿vale? Que van por encima, van por delante de cualquier otro crédito. Lo primero, seguro que lo sabéis, los trabajadores, ¿vale? El sueldo y salario de los trabajadores. Lo segundo, y van juntos, es Hacienda y Seguridad Social.
Entonces, ¿qué nos está pasando? Yo, en empresas bueno, que asesoramos aquí, que van a caer en concurso de acreedores, que estás viendo que tienen dificultades de tesorería, pero ya no transitorias, que esto es normal, sino que tienen dificultades serias de tesorería, que les dejan facturas gordas a deber, que están entrando en problemas serios, nuestro consejo siempre es el mismo. Cubre primero Seguridad Social y Hacienda, porque eso sí te puede perseguir de alguna forma. Cubre primero esos gastos que son, o sea, que ahí Seguridad Social y Hacienda sí se mete a embargarte a ti, persona física, y puede que si se demuestra que la administración de la empresa no ha sido... Porque para limitar la responsabilidad, o sea, yo no puedo abrir una SL, defraudar, cerrar la SL con pérdidas en concurso de acreedores y irme sin más. No, el administrador tiene cierta responsabilidad, pero tiene la responsabilidad, digamos, una responsabilidad diligente, una responsabilidad de hacer bien esa gestión. Que, oye, sí, a mí me ha ocurrido una desgracia, yo llevo... Mira, llevamos, algunos os sonará seguro, el incendio de Mercamadrid, ¿vale? Se incendió un hangar entero. O sea, imaginaros ahí las empresas que había, se incendió, se quemó y... Vale, pues esto es una desgracia al final, y aquí quien tiene que pagar, da igual de quién sean las culpas y tal, son los seguros, pero claro, entre medias se ha llevado por delante algunas empresas. Ahí la responsabilidad está limitada a esa aportación. ¿Hay deudas de Seguridad Social y Hacienda? Sí. ¿El administrador va a responder? Bueno, va a responder hasta cierto punto, pero no le van a derivar toda la responsabilidad. Pues imaginaros, si la responsabilidad de ese incendio, pues al final son 10, 20 millones de euros, pues no pueden recaer sobre el autónomo, o sea, sobre una sociedad, ¿vale? Ni sobre el administrador de esa sociedad. Pero ¿cómo eso es un incendio que es un hecho súper fortuito, ¿vale? Mientras que la gestión de esa sociedad por el administrador sea la adecuada, el concurso de acreedores se puede calificar de dos formas. Fortuito, ¿vale? Que es nadie es responsable, esto ha pasado y ya está, ha pasado y no vamos a buscar responsables porque el administrador no lo es, o culposo, ¿de acuerdo? Cuando el administrador lo que ha hecho ha sido no gestionar bien la sociedad, imagínate, desviar fondos, bueno, ahí podemos entrar en alzamiento de bienes, que eso ya es un delito penal, pero sin entrar en alzamiento de bienes, el concurso de acreedores se puede declarar culposo, porque no se haya hecho una buena gestión del negocio. Mientras que esto no ocurra, que no suele ocurrir, a ver, en general, los empresarios intentan que el negocio funcione. Otra cosa es pues, que te ocurran hechos que tú no puedes controlar, ¿vale? O que te dejen de pagar, o que, bueno, caes en concurso, en quiebra, no pasa nada. Siempre que lo hagas de forma diligente, la responsabilidad va a estar limitada. Eso sí, hay que pagar primero a Hacienda y a Seguridad Social. ¿Vale? Los trabajadores, muchos cobrarán del FOGASA, tendrán digamos, sus salarios asegurados de otra forma. ¿De acuerdo? Entiendo, Rafael, perfectamente lo que has comentado de Seguridad Social y Hacienda, que te intentan buscar las vueltas. Por eso hay que intentar que siempre, o sea, lo primero que se pague sea eso. Perfecto. Rafael, ¿algo más? Pues sí, porque ahora lo que Hacienda pretende es fiscalizar nuestras facturas de entrada para hacer una comparativa con nuestras facturas de venta. Efectivamente. El riesgo que aquí todos corremos es que empiecen a haber descuadres, que inevitablemente yo creo que a nivel de España los tiene que haber, porque todos hemos jugado un poquito con ese tema. ¿Este carácter Hacienda lo va a tomar con carácter retroactivo o cómo? No, porque para demostrar... Si es que, como os decía antes, o sea, al final, Rafael, tienes razón, lo que va a hacer Hacienda es, con lo que he nombrado antes, que es la huella digital,
¿De acuerdo? O sea, en las facturas va a poner como, digamos, un código, como ahora tenemos los QR para las cartas y todo esto, ¿vale? Pues va a poner como una huella digital en las facturas emitidas que lo hace directamente el software que emite la factura. Deja como si dijésemos, como cuando nos llegan las notificaciones de Hacienda que llegan con un código, que eso es que llamamos código seguro de verificación, que eso le da veracidad al documento, o como la huella digital que dejamos con los certificados electrónicos. Imagino que muchos tenéis certificado electrónico, ya sea, bueno, de la sociedad seguro, y vuestro personal muchos tendréis, que dejáis como una huella digital. Yo he firmado esto digitalmente. Pues las facturas van a venir ahora con algo parecido que llamamos huella digital, que lo emite el propio software, con lo que Hacienda va a tener la comunicación de esa factura con huella digital, para que luego no se pueda modificar, para que luego no se pueda, a no ser que haga una rectificativa, pero emito otra factura. O sea, van a tener un control exhaustivo. No les va a hacer falta ir para atrás, sino que van a hacer el cálculo hacia adelante. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que hasta ahora yo creo que lo he advertido, que en algunas ocasiones lo hacían, mandaban una carta a algunas empresas, no sé si alguno lo habrán recibido, pero esto pasaba pues, en hostelería, sobre todo en hostelería, en talleres mecánicos, en peluquerías, sobre todo esos tres negocios. ¿Qué hacían? Sacaban una media de la zona, ¿vale? Si uno trabajaba, pues, yo qué sé, el centro de Madrid, pues sacaban una media de lo que facturaban todas las peluquerías del centro de Madrid y los beneficios que daban, y al que estaba por debajo de los beneficios de esa media le mandaban una carta avisándole y le decían: perdone, que es que usted creo que está declarando mal. Le aviso de que creo que está declarando mal, porque va por debajo de la media de su sector en su zona. ¿De acuerdo? O sea, es que era muy grave. Porque estaban presuponiendo que yo estaba defraudando simplemente porque mi rentabilidad no fuese tan alta como la de mi vecino. Entonces, bueno, ¿ahora qué van a hacer? Ahora no les va a hacer falta ni eso, porque no van a sacar la media de rentabilidad que tiene mi vecino y la que tengo yo, y si yo estoy por debajo me van a acusar de que estoy defraudando. No, directamente van a saber no sé si el 70, pero el 60% de los gastos y los ingresos que tengo, sí. Pero lo van a saber de forma casi inmediata. Esto es como los consumos de luz y las facturas de luz. O sea, Hacienda tiene antes el consumo de luz de un inmueble antes de que tienen el consumo de luz de mi casa antes que tenga yo la factura, porque hay un suministro inmediato de información entre Iberdrola y agencia tributaria. Por eso saben cuándo los inmuebles están ocupados, cuándo están vacíos, cuándo... ¿De acuerdo? Entonces, pues tenemos que adaptarnos a esa situación, ¿sí? No van a ir para atrás, no les hace falta, si van a recaudar yendo hacia adelante, ¿no sabes? O sea, tienen 4 años, sí que es cierto, pero no creo que vayan hacia atrás. No creo que esa sea la tónica. La tónica será, claro, en cuanto machaquen los datos que me suministran los programas y lo que me está declarando el contribuyente y no cuadre, ahí es donde me abre la inspección directamente. O sea, que eso es sí o sí. O sea, que en el momento que tenemos un programa de ordenador, es sí o sí, Hacienda va a saber lo que vendemos. A ver, sí. Sí. De todas formas, hola, Ángela, perdona, de todas formas, que hoy justo lo estaba hablando con Ricardo, actualmente con la venta por el datáfono, que Sí. hoy me contaba él que no sé si fue el domingo, Ricardo, no sé si me has dicho el domingo o el sábado, que solo metió en caja 10 euros en efectivo. Claro. Sí, Entonces, el domingo. claro, entonces ya quiero decir que ya por mucho, aunque no lo diga el programa, ahora mismo todo lo que entra por el datáfono al banco se Eso sabe es. inmediatamente. Entonces, ¿no? Ángela, entiendo que con ese sistema ya... Ángela, ¿puedes dejar de compartir? Que voy a compartir una cosita en un momento mientras vais hablando. Seguir.
te voy a compartir un dato. Yo como hostelero antiguo, de mi padre, de mi madre y todo eso, sí creo y llevo luchando mucho tiempo, pero creo que llega el momento del hostelero y creo que ya llega el momento de que como nos estamos, que si software, que si reservas, que si programas, que si los cocineros son todos magníficos, que si los muebles ya no valen poco. Creo que es el momento de demostrar en toda España y mayormente yo que soy de Andalucía y de Huelva, que se hace menos, que la hostelería es un lujo, igual que comprarte un Porsche, igual que comprarte un anillo. Y nadie tiene necesidad de salir a comer para seguir viviendo. Por lo cual, es el momento de que todo esto, como dijo José María en la convención de Abrasador, esto lo tiene que pagar el cliente. No podemos tener una silla de Coca-Cola y cobrar una Coca-Cola a 5 euros. Tenemos que tener una buena silla, cobrarla a 5 euros, que el cliente tenga el motivo para pagarla, pero para que nosotros, todas estas cosas que están saliendo al final llevan mucho tiempo y tienen que salir y tenemos que pagar impuestos y pagar todo. Pero todo eso lo tiene, eso de monta un negocio al lado de estos dos, porque esta gente lo venden a 3 euros, yo lo voy a poner a 2 euros porque no es de alta, porque no pongo, al final eso se acabará. Y la hostelería, el COVID, por desgracia, ha cerrado a cientos y cientos, y esto cerrará a cientos y cientos. Y quedaremos, si Dios quiere, y yo puedo ser uno de ellos, la hostelería válida y la hostelería que sea honrada, pagando un buen sueldo, pagando impuestos y siendo realmente lo que tenemos que ser. ¿Tú quieres comer? Tienes que pagarlo. No se puede salir de casa pensando en pagar un menú a 14 euros y que te lleguen 4 personas, el mantel, la servilleta, el camarero y el servicio, y 3 horas en un restaurante para gastarte 4 personas, pues 50 euros. Ese es el problema. Y creo que ese es el problema, no hay más. Claro, estaba Ángela, gracias Tony, viendo, mira, efectivamente, este mes, por ejemplo, en el Abrasador de Toledo, que ahora tenemos Controliza y la verdad es que da gusto porque mira, ves todos los datos aquí en un simple vistazo, la comparativa con el mes antes por bloques, la comparativa también de horarios y con respecto al mes pasado. Bueno, ahí sería el mes que lo tenía en 10. Entonces, aquí tendríamos el pago que estabais comentando antes en tarjeta. Fijaros, 31.000 euros se han cobrado en tarjeta ya versus 10.000 en efectivo. Es decir, que fijaros el cambio que ha pegado. Esto justo antes era al revés. Y bueno, pues como estabais comentando eso, digo, voy a enseñaroslo y así también veis un poco el dato. Seguid, Sí. perdonadme y seguimos. No, me viene muy bien. A ver, es un ejemplo claro de esto cambió mucho y nos ayudaron a cambiarlo mucho con el COVID, ¿sabes? No podíamos tocar el dinero en efectivo, teníamos que ir con tarjeta, todo. O sea, que todo va enfocado al mismo sentido, a acabar con el dinero en efectivo cuanto antes y, bueno, fiscalizar al final más a las empresas. Está claro que como empresarios, como hosteleros, o sea, al final hay que tener muy claro cuáles son los números de la empresa, porque antes podías funcionar de otra forma, pero ahora tienes que tener en cuenta eso, todos los impuestos tienes que tener en cuenta y muy claro todas las retenciones, todos los pagos, porque la Coca-Cola lleva 5 euros, pero es que lleva su respectivo IVA y lleva su respectivo impuesto de sociedades y la ganancia ahí tiene que estar clara. Entonces, pues sí, yo estoy ahí de acuerdo con vosotros que al final hay que hacer valer ese servicio y hay que hacer valer ese producto que servís y que los impuestos no los podéis asumir vosotros, porque entonces la rentabilidad cada vez se queda más justita. Digamos que el amortiguador éramos nosotros y nos estábamos quedando siempre ahí estrechados, nosotros ahí apretaditos para ser los que no ganábamos prácticamente nada, a pesar de haber expuesto todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que irlo haciendo cambiar, como decía Tony, y aparte, pues también ir trabajando de una forma más profesional, más organizada como empresarios, seamos gerentes o seamos dueños, porque en el caso de los gerentes necesitamos tener la misma información para poder tener esa capacidad también de gestión y bueno, pues al final yo creo que también nos beneficia a todos ir, siempre decimos ahora en las asesorías que estamos ya en ese campamento base y que de ahí ahora hay que escalar hacia arriba y vamos como más afinando mucho más las herramientas y necesitamos ir más preparados.
pues un poco en la parte esta de fiscal nos pasa exactamente igual. No sé si hay alguna pregunta más, chicos, que queráis hacer. Javier. Yo quiero hacer un comentario respecto a lo que hemos hablado, que lo triste de todo esto es que, por ejemplo, en Alemania, cuando tienes que montar un negocio, lo primero que te exige el gobierno es que demuestres que estás capacitado para llevarlo. En España, cualquier destripaterrones, a todo orgullo, es capaz de montarte un negocio y hacerte la competencia sin saber siquiera si se va a estrellar mañana pasado o al día siguiente. Y el tiempo en que ese negocio está funcionando, lo que está es mermando tus beneficios y tu capacidad de reestructurarte, de ampliar, de generar beneficios, etcétera, 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 ¿no? En conversación en la feria con Miguel, hablaba de lo mismo. Digo, pero Miguel, esto ahora, ¿cómo vamos a soportarlo? Porque esto es una presión fiscal que en cierta medida, yo de otras zonas no, pero en Andalucía entiendo que no estamos acostumbrados. Dice, pues tendréis que subir los precios. Pero nuestro público va a poder ser capaz de esa subida de precios, va a soportar esa subida de precios. ¿Hasta qué punto o dónde está el límite real de todo esto? Todos somos conscientes de que vivimos en uno de los países europeos con más presión fiscal que existe. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a poder aguantar? Y el kit digital es suficiente para soportar los gastos que esta modernización, Hacienda, Seguridad Social y Gobierno en sí nos exige. Eso lo tenemos que sacar de nuestro trabajo, de nuestras costillas y del disfrute de nuestros clientes. También tiene una parte negativa. No podemos solamente pensar en que vamos a subir y esto que lo soporte quien pueda. El cliente que pague, el cliente que pague. No, el cliente somos todos, pongámonos donde pongámonos. Y esto, tristemente, es una losa enorme que nos está ahogando a España, a todos los españolitos. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Sí, Rafa, es cierto que es legal, pero ¿hasta qué punto? Claro. Rafa, vamos a pasar con tu permiso a la palabra a los compañeros que no hayan preguntado, por si queréis hacer alguna preguntita. Javi, no sé si tú nos has preguntado, no sé si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, Ángela. Yo le quería hacer una pregunta porque en varias ocasiones con mi asesor le comenté la posibilidad de cambiar el negocio a sociedad limitada o empresa. Yo soy autónomo, mi mujer es autónoma de colaboradora del negocio y bueno, tengo una media de unos 4 trabajadores, podríamos decir, contratados. Sí que verán que en mi negocio estoy en un local de alquiler. Entonces, en alguna ocasión se lo comenté a mi asesor y me ha dicho que no, que tal, que ya veremos. Y aprovechando, sí. Javier, ¿estás en módulos o no? IVA. Vale, pero ya no. Vale. A ver, habría que analizar un poco las cuentas. Tendríamos que ver un poquillo las cuentas. Si quieres pasármelas, yo te las echo un vistazo y te digo más o menos lo que veo, ¿vale? Para que tengas una opinión más fundamentada, porque, a ver, así a priori, yo he insistido. Soy muy fan de las SL porque creo que uno duerme más tranquilo, ¿vale? Y lo digo sinceramente y porque no implica mayor tributación en la mayoría de los casos, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que ver las cuentas en concreto, más o menos. Sobre todo un poco la evolución. Si ahora vamos a tener que facturar más, o sea, voy a tener que declarar, voy a tener cosas que antes podía tener de otra forma, pues a lo mejor es el momento de dar el paso y cambiar a sociedad, no lo sé. Tendría que ver un poco... Hay un acuerdo, Javi, con Ángela, que lo comentamos el año pasado, y ellos también, ya lo hizo Ricardo, lo hizo Javi Niágara y lo ha hecho algún compañero más, y es simplemente pues hablar con Ángela. Ella, no me acuerdo, pero hay pactado un acuerdo, de hecho, con la central, con el grupo Abasador, que por un pequeño importe, ella lo que te hace es como una especie de pequeño análisis contrastando lo que a ti te han dicho, que sinceramente, yo aquí ahora, yo soy un poco más atrevido que Ángela. Ángela, como buena asesora, es más prudente. Tú tendrías que estar en sociedad, o sea, pero ya tenías que haber estado hace tiempo, ¿sabes? O sea, pero bueno, es que es un tema que llevo ya tiempo. Así. Claro, entonces,
convendría que lo echaras un vistazo con Ángela, porque efectivamente hay que ver los datos de venta, los datos los datos que te pedirá Ángela y te lo puede ya echar un vistazo y por una pequeña cuantía puedes asegurarte, no sé si era, me parece que 300 euros o algo así, pues poder analizar, echar un análisis. Está claro que no vamos a poder profundizar pero se puede hacer ese estudio, ¿vale? Vale, pues lo tendré en cuenta ya. Ángela, Gracias. una preguntita Ana, muy cortita. ¿Las participaciones que una persona tiene en una sociedad limitada, si fallece, las heredaría, por ejemplo, en este caso, mi hijo? Sí, a ver, ahí hay dos circunstancias. Una, depende del testamento, ¿vale? Porque esto en testamento lo puedo regular. Y dos, depende de los estatutos con lo que pongan estatutos de la sociedad, con los que se constituye la sociedad. Cuando firmamos la SL, todos habéis ido a notaría, habéis puesto una capital social, un domicilio social, un nombre, y muchos seguro que no habéis revisado bien los estatutos porque los hacemos así genéricos, pero en esos estatutos son como las normas bases de tu sociedad en la que se puede regular qué pasa si hay una sucesión, si hay una transmisión mortis causa, que es una sucesión o una sucesión inter vivos, que es que vendo, yo soy socio de una sociedad al 50% y normalmente en esos estatutos depende cómo estén hechos, pero lo normal es que el abogado que los haya redactado prevea cómo se va, qué pasa si hay una sucesión o si hay una transmisión. Y lo que se suele poner es que haya una sucesión, o sea, haya una adquisición preferente del otro socio. Bueno, esto es para que os suene, pero ¿qué quiere decir? Que si yo estoy asociada, tengo un socio al 50, al 20, al 30, me da igual, tengo un socio y él quiere vender, lo normal es que en estatutos venga regulado que yo tengo derecho de adquisición preferente. Sí. Antes que un tercero, porque me va a meter aquí a un hombre o... Pero en el caso, por ejemplo, si yo fallezco, esas participaciones mías pasan a mi marido o a mi hijo, pasan al hijo, ¿no? Pasan a tu hijo. Vale. Sí, no tienes nada previsto en estatutos ni en testamento. Pasan a tu heredero, ¿vale? Tu heredero universal es tu hijo. Siempre que tengas descendientes son tus hijos. Si no tienes descendientes, pues ya hay que ver, ¿vale? Y si no quieres que sea así, que es muy lógico, ¿eh? Uno quiere, pues si el negocio es familiar y está con el marido y tal. Pero cuando tú tienes, pues eso, por ejemplo, yo tengo, con mi marido, yo tengo 8 testamentos y nos dejamos mutuamente, pero, a ver, después el hijo, ¿no? Claro, seguramente os dejéis el usufructo. Exacto. Pero, vale. ¿y entonces esas acciones qué pasan? ¿Se cuentan con el usufructo? Las acciones tienen uso y disfrute y las acciones tienen nuda propiedad, que es lo que llamamos, o sea, tienen las dos cosas. El uso y disfrute pasaría seguramente a tu cónyuge porque así lo habréis puesto en testamento. Te estoy hablando de supuestos, por favor, que no... Sí, pero sí. es lo normal que el uso y disfrute de esas acciones sean de tu cónyuge y la nuda propiedad de tu descendiente, de tu hijo. La nuda propiedad significa que son propiedad de mi hijo. Que tu marido o tu cónyuge o tu pareja no pueda vender esas participaciones sin el consentimiento de tu hijo. Depende si es menor, si no es menor, que tenga la patria potestad el mismo padre. O sea, ahí ya saca casuística, pero sí, no puede venderlas, pero el uso y disfrute, disfrutarlas. Sí, lo mismo que la casa, el uso y disfrute y tal, ni la puede vender ni nada sin el consentimiento porque en realidad es de mi hijo. El hijo, ¿vale? Vale. Algo así, si el menor, o el menor no, perdón. Que no, es mayor. Vale. El hijo da el consentimiento, entonces sí, y cobraría una parte el hijo y una parte el padre. El padre, la parte proporcional de uso y disfrute. Vale. Una preguntita. Yo tengo la sociedad y tengo el local metido dentro de la sociedad, pero tengo otra sociedad inactiva. ¿Sería muy costoso el pasarlo o merece la pena o no? Escisión parcial. A ver, se puede hacer con un régimen de neutralidad fiscal que llamamos, ¿vale? Que es un régimen especial por el que puedes sacar el patrimonio sin pagar, sin tributar, ¿vale? Pero hay que cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos que pone Hacienda es que no sea por motivos fiscales, sino que sea, lo que dice la ley es por motivos económicos válidos.
porque si sacas el patrimonio si sacas el inmueble de la sociedad, vayas a generar otra actividad, ¿vale? Eso se puede hacer. Es una operación compleja, pero se puede hacer. Se puede. Entonces, decía Ahora, traspasar la hostelería a la inactiva y la que tengo que se quede como está. vale, también. Eso, o sea, eso es fácil. Ahí el único hándicap, o uno de los hándicaps que tienes más gordo, es el tema de los trabajadores, que los tienes que reconocer la antigüedad del anterior y que sigue respondiendo la anterior sociedad de las responsabilidades con esos trabajadores. Eso sí. Pero sí se puede hacer. ¿Y sería muy costoso? No. En el económico, ¿no? No. Tú traspasas la actividad, la dejas esa, la vas dejando inactiva. Lo único que tienes que tener ahí en cuenta también un poco es el tema de financiación. Si tienes mucha financiación y quitas el patrimonio, te pueden poner problemas a futuro. Eso es, pero si lo tienes concedido ya la financiación y no estimas que vayas a solicitar financiación en un corto plazo, no tienes, o sea, no habría mucho problema. Yo creo que se puede hacer, sí. Así a priori. Siempre hablo un poco en general, ¿vale? Que no, o sea, que hay que ver documentación y todo eso en todo caso. ¿Vale? Adelante, si tenéis alguna duda más. Tenemos por ahí a Cristina, Mariola, que no habéis hablado todavía. Tenemos a Luisa. Luisa quiere preguntar. Adelante, Luisa. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo tenía una duda. Cuando has hablado de... Es que no me he enterado muy bien el concepto. Cuando has hablado de yo tengo una sociedad limitada unipersonal, que dejara de ser unipersonal y que pasara a sociedad limitada, ¿por algún motivo? Que no lo he cogido. A ver, la sociedad limitada unipersonal tiene la responsabilidad limitada, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que pese a que en la ley se reconoce que la responsabilidad es limitada, suele haber confusión con el patrimonio personal y el de la SLU. La SLU al final es una sociedad con un único socio. Hay muchas menos que sociedades limitadas, ¿vale? La amplia mayoría son sociedades limitadas y la SLU tiene, digamos, un mayor control, ¿vale? Entonces, normalmente a los fiscalistas, a los abogados no nos gustan mucho las SLU. No es que tengan un problema de base, sino que cuando llega un tipo de responsabilidad grave, un procedimiento importante contra la sociedad limitada unipersonal, el administrador y socio único suele coincidir en muchos casos, que es socio único y administrador. Y entonces parece que hay una confusión ahí con los patrimonios, entre el patrimonio empresarial y el patrimonio empresarial, o sea, el personal y el empresarial. Entonces, nuestro consejo siempre es intentar dar una participación pequeña, un 5%, un 3%, un porcentaje simbólico a alguna, pues a alguna persona de confianza, evidentemente, ¿eh? No vamos, o sea, si no tenemos a nadie no pasa nada, lo dejamos con SLU, pero si tenemos a alguien con quien podemos contar un poco, mi consejo es que hagáis esa transmisión de participaciones, porque estamos un poco más seguros con la SL. Vale, pues gracias, bueno, gracias, Ángela. Analizaré. No es mi caso, no creo que pueda hacerlo con nadie. Vale. Otra cuestión. Cuando has estado hablando de la valoración de una empresa, sé que son muchos factores los que tienen en cuenta, pero creo que hay uno que es básico y es lo que estén dispuestos a pagarte por el negocio. Por mucho que tú hagas una valoración, no hay nada como lo que esté o bien el precio de mercado o lo que estén dispuestos a pagarte por el negocio. Al final tú te puedes dejar mucho dinero en hacer valoraciones, pero si no encuentras, da igual. O sea, por mucho que tú valores lo que quieras, o te lo pagan, al final da igual. Es una oferta y demanda y el último punto en el tema de las valoraciones que decíamos al final es ese. Es la negociación entre comprador y vendedor y ver si hay alguien dispuesto a pagar lo que realmente
creemos que vale nuestro negocio. O sea, sí, Claro. sí. De todas maneras, yo ahí, bueno, pues simple, en la medida que pueda aportaros, yo cuando he hecho un traspaso lo he hecho con los números del negocio y al tener unos números del negocio que dan resultados y que tienes X ventas y tal, pues cuando lo ves y viene una persona y está 2 meses contigo y lo ve, pues efectivamente es súper fácil que te puedan pagar 150.000 euros de traspaso si realmente están viendo que el negocio funciona, la gente está contenta, el trabajo se hace y tal. Si tú los datos que los das son inventados, pues por mucho traspaso que pidas, muy probablemente no te lo van a poder pagar, porque los datos, si no los tienes, o sea, los datos tienen que estar ahí. Y digo los datos, digo, pues eso, el poder, lo que os he enseñado yo aquí, ¿no? El poder compartir una hoja real de ventas de año a año, de porcentajes, de tal. Y eso, yo he hecho ya 3 o 4 traspasos de restaurantes cuando éramos franquicia y lógicamente los podíamos hacer bien hechos porque había buenos datos. Si no tienes buenos datos, los tienes que hacer por 20.000 euros o 30.000 euros. O sea, eso es así. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ángela, pero es un poco ese el... A ver, es mucho más fácil dar datos objetivos para valorar una sociedad, está claro. O sea, si yo presento un impuesto de sociedades de los 3 últimos años con ganancias de 50.000 euros cada año, pues evidentemente ahí ya lo que pagamos por las sociedades está aclarado. Otra cosa es que entren en juego otros factores, por supuesto. Muchísimos. En un negocio de hostelería, pues la carga laboral, la ubicación y, por supuesto, la negociación con el comprador. Es que eso, o sea, ocurre un poco en todos los negocios y más, por supuesto, en hostelería, que no son datos tan tasados como en otros negocios, digamos. Eso es. Vale, muchas gracias, Ángela, por tu visión. Gracias, sí, verdad, porque ha estado fenomenal. No sé si queda alguna pregunta por ahí, compañeros. Me dejaba ahí algún compañero sin hablar, pero ¿hay alguna mano adelantada aquí? No sé si... No, Luisa ya estaba atendida, ¿vale? Perfecto, pues por mi parte, Ángela, como son -10, yo por mí cortaría el taller. Agradecerte muchísimo el ratito que nos has echado. Y bueno, tendremos otro taller más específico en algún otro aspecto, pero de aquí a mayo. Pero bueno, ya estaremos en contacto y te llamamos para coordinarlo. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos para el jueves. Nos vemos en el próximo taller, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, luego. Ángela. Muy interesante. Siempre sacamos algo, ¿no? Gracias, Ángela. Gracias, adiós. Adiós, adiós.